llama matrimonios ilegales. Yo me enfoqué en el matrimonio, en el delito de la bigamia. Este nos data en la antigüedad que era muy común entre las diferentes culturas que existían. La bigamia era una práctica común en muchas culturas, como lo era en Egipto, porque la mayoría de los hombres podían tener varias esposas, excepto las mujeres. En Grecia, la bigamia era legal siempre y cuando la primera esposa autorizara que pudiera tener más. En la antigua Roma, pues era ilegal, pero era una práctica muy común entre los soldados En la Edad Media era ilegal porque la mayoría de las culturas era cristiana, pero los nobles y los ricos podían pagar para que se les suprimiera la sanción que debían pagar si lo cometían. En la Edad Moderna la bigamia es ilegal. En la Edad Moderna la bigamia es ilegal en la mayoría de los países y pues excepto en algunos países de África y Asia. En México, en el artículo 214 nos dice que es ilegal y nos cita que al que estando unido en matrimonio no disuelto ni declarado nulo contraiga otro matrimonio con las formalidades legales, se le impondrá de 1 a 4 años de prisión y de 50 a 400 días de multa. La evolución legislativa de la bigamia la tenemos desde la Constitución de 1871, en la que se consideraba un delito. Esta iba de los 6 meses a 5 años de prisión. En la Constitución de 1929 se mantuvo el delito como tal, y en este aumentó la pena de 1 a 6 años. En 1931 se mantuvo la tipificación del delito y la regla de cuestión, y es la que actualmente nos rige. La especificación del tipo por analizar es la acción, la antijuricidad, la culpabilidad y que es dolosa, no es un delito grave. El bien jurídico tutelado es la familia, cuidar y atender el interés familiar. Los elementos del delito es la acción, el acto de contraer el matrimonio, el sujeto activo, cualquier persona sin importar su edad, sexo o estado civil, el sujeto pasivo, la persona con la que se contrae el segundo matrimonio, o también podría ser la primera si no sabe de la existencia de este. La condición objetiva de punibilidad es que el primer matrimonio no haya sido disuelto o declarado nulo. La culpabilidad pues es el dolo, es decir, la intención de contraer el matrimonio estando ya casado. En las modificaciones del delito como agravantes tenemos que recibe una ventaja económico patrimonial cuando haya inducido a la persona con la que contrajo el matrimonio a error sobre su estado civil, haya utilizado violencia o engaño para contraer el segundo matrimonio. En atenuantes tenemos cuando se haya arrepentido del delito antes de consumarlo o cohabitar, cuando el bigamo haya sido engañado por la persona con la que contrajo el matrimonio sobre su estado civil y cuando el bigamo haya sido obligado. La tentativa, el segundo matrimonio no se celebra por causas independientes de su voluntad. Y la participación puede consistir en facilitar información, documentos o cualquier otro tipo de ayuda que facilite contraer el matrimonio del segundo. Las causas de justificación para esta no existen. En caso del sujeto pasivo, esta puede existir si no tiene conocimiento del primer matrimonio, o en el caso de la primera cónyuge de no saber que se casó por segundo matrimonio. La forma de persecución es por denuncia o por oficio. Por denuncia, pues cualquier persona puede denunciar esta situación, y por oficio es que en el Ministerio Público se haya percatado de esta situación y lo investigue. Las excusas absolutorias es cuando el bigamo se haya arrepentido del delito antes de consumarlo o cohabitar con la persona con la que contrajo el segundo matrimonio, cuando el bigamo haya sido obligado a contraer el segundo matrimonio por violencia o por engaño. En TEA tenemos el sujeto pasivo, el sujeto activo, que es la persona que se casa 2 veces. Como sujeto pasivo tenemos a la primera esposa y a la segunda si esta fue con engaño. El objeto jurídico es el bien tutelado
contemplado por la ley de la familia. El objeto material es el matrimonio de manera lícita y el contrayente que no sabía. Los elementos materiales es de carácter público y de interés social. El elemento subjetivo es doloso porque hay intención de contraer un segundo matrimonio. El elemento normativo es proteger la integridad de la familia. La conducta de sujeto activo es la acción por la que la persona ya casada contrae otro matrimonio. La razón del resultado es formal porque se constituye y se configura el delito. Daño que se causa es la lesión ya que se afecta el bien jurídico tutelado y por su duración es instantánea con efectos permanentes. La jurisprudencia, esta es Amparo Directo 123-2023. En esta nos habla de que cuando el sujeto activo esta nos explica que la bigamia se configura incluso si el bigamo no tiene conocimiento de que está casado. Y pues por mi parte sería todo. Mis preguntas se me olvidó agregarlas, pero es ¿en qué artículo del Código Penal del Estado de México se encuentra este? ¿Cuáles son sus elementos del delito? ¿Y cuáles son los tipos de justificación? En primera ronda de intervenciones, preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. 1, ¿qué más? 2, ¿qué más? Nada más 2, 3. En los sujetos dijiste que así fueran las esposas, no, la persona que contrae el matrimonio, y en los activos son las esposas. Dependiendo, también puede ser activo si la persona con la que contrajo el segundo matrimonio está consciente de que tiene un primer matrimonio, también se le atribuye el mismo delito. En caso de que no, pues sería la segunda esposa y la primera, si no solo la primera. ¿Nos vamos? Sí, porque tu compañera lleva separada. En otro país donde se permiten dos matrimonios, tendría causa de discriminación. Yo creo que sí, pero en el país no. Y por ejemplo, si un mexicano contrae matrimonio con alguien de otro país donde se permite, ¿cómo que es legal? ¡Qué buena pregunta! Lo van a ver en Derecho Internacional Privado. Van a ver una materia que se llama Derecho Internacional Privado, y ahí es donde van a decir varias situaciones. ¿Me podrías repetir los elementos del delito, por favor? Hablábamos de que era la acción, la antijuricidad, la culpabilidad y el dolor.